Muy buenos días a todos y a todas. ¿Me escucháis, verdad? ¿No hace falta que coja el micrófono? ¿Sí? Genial. Si no lo he por duplicado. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí para pasar este ratito esta mañana. Gracias en especial al Servicio de Adicciones de la Concejalía de Servicios Sociales. Lo he dicho bien, ¿verdad, Laura? Y especialmente a Laura, que es la que ha lidiado con todo esto y la responsable de que estemos hoy aquí, fundamentalmente. Bueno. Yo soy de educación y voy a hablar básicamente de eso, de educación y tecnología. Vamos a hablar de alguna... ¿Cómo? ¿No se escucha? ¿Cojo el micro? Sí, venga, pues va el micro. Por duplicado. ¿Está encendido o cómo? ¿Ahora? No. ¿Cómo? Ahora, ¿verdad? ¿Ahora? Sí. Como me anime me arranco a cantar, pero no prometo. Bueno, os decía que yo voy a hablar de educación porque es lo que me compete, especialmente de los problemas, ¿no?, que supone la tecnología en esto de la educación, ¿vale? Imagino que muchos y muchas seréis de ese campo y ya pues, conoceréis de cerca, puede que incluso mejor que yo, algunos de los problemas que este nuevo escenario representa, y yo voy a tratar de ser muy crítico con la escuela, ¿vale? Al mismo tiempo, como soy director o he sido director de la cátedra de eSport de la UMA, he tenido la oportunidad de participar y de hacer investigaciones sobre el odio en redes sociales. Entonces, con todo eso, vamos a tratar de conectar un poquito. Y lo primero que quiero poneros es, si es que esto funciona, es este vídeo que debería de funcionar, ¿no? Ahora, ¿vale? Son 4 minutitos y se explica la investigación que tenéis ahí en esa dirección, por si alguno quisiera verla. No sé, Laura, si esto arranca, ¿no? A ver. No me atrevo a darle para adelante a ver si... Igual si le das otro para adelante. No. Igual hay que hacer clic, ¿no? Sí, pues haz clic, porfa. ¿De primero? No, en la imagen, creo yo. No. Palabra que ayer se veía, ¿eh? ¿Estos enlaces no son? No. Bueno. Qué cosa más rara. A ver, déjame un momentito. Salte de ahí. Sí, salimos de aquí. A ver si... Ah, mira, esto es lo que pasa. Habilitar edición. Y ahora sí se va a ver. A ver que yo vea desde la dispositiva. Aceptar. Creo que ahora sí se va a ver. A ver. Sí, ahora sí que se va. Sí, venga. No. Pues nada, volvemos a... Salte y actívalo desde el... Aquí abajo hay unos comandos. No. No. Mira, pincha ahí y dale... Pincha en la diapositiva anterior. Ahí. Y mira a ver si desde ahí puedes. Aquí no, es que no parece que haya... A ver, a ver si... Mira. A ver, uy, perdón por... No, qué cosa más. Bueno, vamos a dejarlo, ¿vale? Paso. Sí, no te preocupes. ¿Vale? Ponlo en... Ya está, como no se ve, ¿vale? Vamos a dejarlo. De todas maneras, si alguno está interesado, como este vídeo está en la web de la Universidad de Málaga, en el canal de YouTube, puede verlo, ¿vale? A ver. Bueno, mirad, os decía rápidamente, lo que contaba ese vídeo rápidamente, que es muy cortito, es que desde la cátedra de eSport tuvimos la oportunidad de acceder a creadores y creadoras de contenido para hacer una investigación sobre cómo percibían ellos el hate, el odio en redes sociales, ¿vale? Entonces, esta investigación nos permitió, a través de entrevistas y a través de otro tipo de recogida de información, explorar algo de lo que seguro que Carmen os puede dar después mucha más información que yo, que es cómo se sienten, cómo viven y cómo experimentan el odio en redes sociales, ¿vale? Os recomiendo de verdad que la veáis o que podáis echarle un ojillo si os interesa. Por estos enlaces tenéis el informe completo,
y esto es el resumen ejecutivo. Y si no, yo después os comparto el vídeo de YouTube a través de Laura, ¿vale? Pero si lo buscáis en el canal de YouTube de la Universidad de Málaga, lo vais a encontrar. Se llama Los secretos del odio en redes sociales, ¿vale? Mirad, una de las cosas, este es el resumen ejecutivo, no lo vamos a leer, pero una de las cosas muy importantes que encontramos y que tiene relación con lo de hoy es algo que tiene que ver con esto. Es cuando explorábamos o hablábamos con los jugadores, también hablamos con consumidores de contenido digital, encontrábamos una cosa que nos llamaba bastante la atención. Y que es que el hate no es exclusivo de redes sociales. Es una cuestión que está en la sociedad y que tiene reflejo en redes sociales. Es decir, el hate no se produce porque está en las redes sociales. Como hay determinados comportamientos nocivos que están en la sociedad en un nuevo medio como las redes sociales, encuentran un espacio para esparcirse mejor. ¿Vale? Se entiende, ¿verdad? Lo que estoy planteando. A partir de ahí exploramos que había una serie de necesidades educativas muy claramente. Es decir, cómo abordamos esta serie de nuevas cosas de un mundo totalmente nuevo para educar a generaciones futuras. Y justo ahí es donde vamos a tratar de enmarcar estas reflexiones que os traigo hoy, porque palabra que es algo más para pensar que tenga yo muy elaborado, ¿vale? En primer lugar, las nuevas tecnologías no esperan. Y vamos a hablar hoy de las nuevas tecnologías porque hay un discurso que es sobre las pantallas. Las pantallas incluye, yo tampoco tengo muy claro qué es, los móviles, la inteligencia artificial, los ordenadores, las tablets. Las nuevas tecnologías no esperan. La sociedad está avanzando, esto ya está aquí, y eso, de alguna manera, proyecta expectativas en la educación. ¿Eh? Es verdad que generan nuevos trabajos, por ejemplo, los creadores de contenido digital es algo que no existía. Ahora sí. Y eso genera nuevos problemas, nuevos temas y, de nuevo, nuevas exigencias en la educación. Porque de alguna manera es la educación la encargada de dar, en cierta medida, respuesta a las nuevas exigencias sociales. Ante esto, lo que ocurre son muchas reacciones y algún que otro pánico del que hablaremos, ¿vale? Una de esas reacciones es lo que yo llamo la escuela como campana de cristal. Y yo hago esa pregunta, ¿es posible, deseable que la escuela esté al margen de las nuevas tecnologías? Sí, ¿no? Sí, no. Depende. ¿De qué depende, no? Si es así, si la escuela tiene que estar al margen totalmente de las nuevas tecnologías, ¿dónde aprenden los niños a usarlas? De manera crítica. ¿Qué pasa con quienes no puedan en su casa? Se habla mucho, habéis visto este artículo seguro porque ha dado mucha vuelta. Los gurús de Silicon Valley no llevan a su hijo a escuelas fuera de tecnología, ¿cierto? Lo habéis leído, ¿no? Lo habéis escuchado, ¿no? Y yo siempre que lo leo pienso, digo, claro, en su casa pueden educarlo sin problema. ¿Qué pasa con aquellos chavales o aquellas chavalas que en su casa no tengan el suficiente capital cultural? De esto hablaremos algo después, para ser educados de manera crítica en el uso de la tecnología. Entonces, algunos problemillas de la escuela. Además, en la escuela se junta una cuestión, vamos a hablar bastante, aunque no lo parezca hoy, de temas de justicia social, de igualdad, que tiene que ver con que de alguna manera debemos poder participar todos y todas con igualdad de oportunidades. Además, dando respuesta a estos problemas nuevos que la tecnología y la sociedad proyectan en la escuela. Con lo cual, tenemos un montón de nuevos problemas en educación. Temas, contenido, ahora vamos a explorar algo más. Y claro, todas estas nuevas exigencias, lo que ocurre es que prácticamente cortocircuitan un sistema que ya estaba bastante caduco. Porque mi teoría, la que os voy a plantear hoy, es que todo esto es incompatible, choca de lleno con la cultura escolar que tenemos, pero también con gran parte del pensamiento que tenemos toda la sociedad de lo que es dar clase. ¿Vale? Vamos a ver alguna cosilla de esto. Ay. Brevemente, ¿cómo es la cultura escolar? Todo y todo habéis pasado por la escuela, ¿verdad? ¿Hay alguien que no? ¿Que está aquí? Todo habéis pasado, ¿no? Vale. Brevemente, estas cosas, ¿no?, que he puesto yo aquí. Una característica, la homogeneidad. Esto está instalado en el ADN de la escuela y del profesorado y también de la sociedad. Yo tengo un doctorado en educación, pero bajo a comprar el pan y mi panadero sabe lo mismo de educación que yo. ¿Vale? Está igual de articulado para hablar. Cosas clave en la escuela.
todos deben estar haciendo lo mismo al mismo tiempo. ¿Sí o no? Esto de primero. ¿Quiénes de aquí sois de educación? En la clase hay una tarea que todos y todas tienen que estar haciendo al mismo tiempo. Sin embargo, lo que hace la tecnología es justo lo contrario, permitirnos que todos estemos haciendo cosas diferentes y de manera menos controlable. Todos y todas deben llegar al mismo punto. Justo por eso tienen que estar haciendo lo mismo al mismo tiempo, porque tienen que llegar al mismo punto. La tecnología lo que hace es que los puntos de llegada pues, sean diferentes, ¿no? Pensemos en la inteligencia artificial o pensemos en cualquier otra cosa. ¿Por qué todos tienen que llegar al mismo punto? Porque todos tienen que demostrar lo mismo y de la misma forma. Y claro, eso hace que el mecanismo favorito sean los exámenes o las pruebas del tipo que sea. Yo no sé si recordáis lo que yo llamo el pánico del COVID. O sea, el principal problema del COVID en educación fue cuando estábamos confinados, ¿cómo garantizo yo que los alumnos no copian en los exámenes? ¿Recordáis esto? Esto era la principal preocupación educativa. Y yo pensaba, digo, oye, igual esto lo que está poniendo de manifiesto es algo que ya sabíamos, que es que igual los exámenes pues tampoco son una herramienta como muy allá, ¿no? Prueba estandarizada, cultura del esfuerzo, meritocracia, todo eso es la cultura escolar y está muy instalado en el ADN de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Ahora veremos por qué. El currículum. Me encanta esa cita de Gimeno, los contenidos escolares seleccionados representan la frontera entre lo que es permitido y lo que no lo es. Quien tenga y ejerza ese poder de decidir el contenido, decide sobre lo que alimenta la mente. Es decir, parece que los contenidos escolares los mandó Dios por fax, ¿vale? Y no llegaron de alguna manera. No es así. Los contenidos escolares son una decisión que toma determinadas personas. Claro, empezaba esta diapositiva, esta sesión, explicando que ha habido un cambio social muy grande fruto de las nuevas tecnologías. Sin embargo, esos contenidos, ¿vamos a estudiar el odio en redes sociales en la escuela? ¿Vamos a estudiar el algoritmo de la IA? ¿Vamos a estudiar cómo me siento yo cuando recibo odio en redes sociales? ¿O vamos a estudiar las raíces cuadradas y los afluentes del Guadalquivir? Yo es que soy de Andalucía, ¿vale? Claro, no es que exista, entendedme, solo un problema de contenidos, ¿vale? Pero sí que la discusión sobre los contenidos me parece que es necesaria. Porque está muy instalado en el ADN cultural, en esa cultura escolar, qué contenidos son válidos y cuáles no. Esto tiene que ver con una cosa que no me voy a detener a explicar, pero que es muy interesante, que abordaba el sociólogo Bourdieu y que llamaba la distinción, que tiene que ver con lo que se considera alta cultura y baja cultura. Es decir, de alguna manera, la clase social predominante establece qué cosas son más, qué contenidos son más válidos, más o no. Y claro, ahí tenemos un montón de contenidos que son de baja cultura. Las redes sociales, el odio, la inteligencia artificial, porque lo importante es hacer las cosas por sí mismo, la cultura. Toda esta cultura escolar que está de alguna manera interfiriendo en esto. Claro, otra cosa que hace la escuela, lo veíamos antes, la reproducción. Todos sabemos que el único truco para tener éxito en la escuela es reproducir de la manera más fielmente posible los contenidos que trabajamos. ¿Cierto? Yo me pregunto, ¿esto es bueno o malo para después las fake news? Porque claro, tenemos un montón de ciudadanos y ciudadanas que nos cuesta, a mí el primero, contrastar, analizar la información, saber si esto es un deepfake. Imagino que luego los compañeros hablarán de esto. Y claro, yo digo, pues lo que han aprendido. Llevamos toda la vida en un sistema que nos dice, léete esto, dilo así, vuelvo a decirlo así, vamos a volver a comprobar. Es decir, podríamos estar de acuerdo que, salvando honrosas excepciones, la escuela no fomenta un pensamiento crítico, está lleno en nuestras programaciones, pero en las prácticas diarias no ocurre. Claro, ¿qué estamos enseñando implícitamente cuando la escuela funciona así? Lo que estamos enseñando es cero contrastación de información, cero análisis de la información, cero elaboración de la información, también algo de autoridad, mejor dicho, de autoritarismo, ¿vale? Es decir, todo esto es lo que implícitamente vamos asumiendo por nuestro paso en la escuela. Y claro, aquí la tecnología es un problema enorme, enorme, porque dinamita todo este sistema de cultura escolar.
A partir de ahí, los profes, los que nos dedicamos a la educación, tendemos a pensar en lo que yo llamo la búsqueda de la varita mágica, que es voy a buscar una metodología X o un recurso Y o Z y con esto ya todo mi alumnado va a aprender fantástico. Pues va a ser que no, ¿vale? Va a ser que no. Esa recomendación es en serio, ¿vale? Huid de quien nos venda receta a aplicar. Quien nos diga esto es así, aplícalo como en dirección contraria, como si os persiguiera el diablo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la educación es un asunto complejo. Vivimos en un entorno de muchísimas variables en el que somos nosotros los que tenemos que construir la manera de trabajar. Y para eso es muy importante que no perdamos de vista los fines y el contexto en el que trabajamos. Entonces, claro, con todo esto, la pregunta sería, ¿y ahora qué hago yo cuando mis tareas las pueden hacer con IA y yo no darme cuenta en mi clase? ¿Qué hago? O sea, este problema está, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Es un problema preocupante. En mi universidad andan como locos. Andan como locos. ¿Qué hacemos? ¿A alguien se le ocurre? Si a alguien se le ocurre, diría estar ahí abajo, ¿no? Yo, cuando hay un trabajo que es escrito, que puedes cogerlo con la IA, tienen que haber alguna manera de que el alumno lo cuente de viva voz para que por lo menos haya información. Sí, esa es la tendencia. Vamos a volver a los exámenes escritos. Y yo lo que pregunto es, igual darle una vuelta a las tareas, yo tengo una máxima, que es tarea que pueda ser copiada, merece ser copiada. Claro, igual la pregunta que debería surgirnos aquí es qué tipo de tareas estamos mandando a nuestro alumnado y qué valor tienen para el aprendizaje cuando puede hacerla la IA de un plumazo, no hacerla utilizando la IA para elaborar la información, construir la información, contrastar la información, no para eso, simplemente copiarla y que nosotros no podamos detectarlo. Igual lo que es caduco son determinadas tareas que están ancladas sistemáticamente en la cultura escolar. En mi universidad, mi caso, toma esta lectura y hazme un resumen. Pues claro, lo hace la IA. Es que es una tarea de muy bajo valor educativo. Ahora después hablamos, ¿vale? Pero sí. Es una tarea de muy... Esto no quiere decir que no sea importante leer. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si la uni... Y ahora después vamos a explorar alguna clave, ¿vale? Compañera, pero después me puedes decir lo que quieras. Es una tarea de muy bajo valor educativo. Cuando nuestro alumnado se enfrenta, por ejemplo, hablo de mi caso, tareas en las que tiene que leer con cero aplicabilidad, más allá de entregar un resumen. De esto hablaré después cuando hablemos del valor de cambio, ¿vale? Pues igual hay que darle una vuelta a lo que hacen. Además, hay un plus, y ya cambio de esto, que tiene que ver con cómo la cultura escolar lo fagocita todo bajo su lógica. Las nuevas tecnologías, las competencias, es muy fácil que todo se integre en su lógica sin transformarla. Yo aquí siempre me acuerdo de lo que llamo la triste historia de las TIC. Yo no sé si sois muy jóvenes, pero no sé si recordáis cuando los centros TIC, cuando parecía que las nuevas tecnologías iban a cambiarlo todo, esto que llamaban antes la tecnoutopía, ¿no? Y bueno, pues realmente las tecnologías se integraron en el aula, pero para seguir un poco haciendo esencialmente lo mismo, ¿vale? Entonces, hay una parte en la cultura escolar que es muy fácil que fagocite todo. A partir de aquí, algunas cosillas más que quiero comentaros para tener en cuenta en este debate. Somos la generación de la inconsciencia. O yo, mi generación, soy la generación de la inconsciencia. ¿Por qué? Porque yo no sé, imagino que vosotros también, yo entré a todo esto sin ninguna conciencia de dónde me estaba metiendo. Tuve el primer móvil, fui de la primera generación en abrirme redes sociales, primero 20, qué tiempo aquello, ¿vale? Facebook, todo esto. No teníamos ninguna conciencia de muchos problemas que ahora estamos viendo. Y que ahora decimos, hostia, es verdad que es problemático cómo nos relacionamos en redes sociales, el uso de los móviles. Nosotros nos lanzamos a la piscina sin tener ninguna conciencia de esto. Claro, ese miedo, ahora que estamos viendo los problemas, de alguna manera también lo proyectamos en las nuevas generaciones. Por ejemplo, y no estoy diciendo que las nuevas generaciones sepan usar de manera responsable todo esto, entendedme. Quiero decir que algunos de nuestros miedos los proyectamos en ellos. Cuando hacíamos ese estudio de hate y tuvimos la oportunidad de hablar con jugadores, por ejemplo, el tema del anonimato, el tema de que ellos y ellas entendían que yo puedo estar hablando con una persona y no ser esa persona realmente la que hay detrás de ese perfil, era algo que cuando se lo planteábamos nos miraban como raro, como diciendo, pues obvio. En mi generación eso no es tan obvio, en la de mi padre ni os cuento, ¿vale? Entonces, sí que hay algunos miedos que proyectamos ahí. La distracción.
Esto es también otra de las preocupaciones fundamentales de la tecnología en general en el aula, ¿no? La distracción. Las tecnologías distraen, ¿sí o no? En el aula. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Claro, faltaría más. Entonces, ahí creo que debemos pensar otra cosa. Y palabra que lo que os decía es que os traigo reflexiones, ¿vale? Todos tenemos un imaginario de dar clases. Si cerráis los ojos y pensamos en dar clases, lo que pensamos es en un señor o una señora que está explicando una cosa, luego va a mandar una tarea y después va a venir un examen. Eso ocurre porque en nuestra profesión pasamos mínimo 16 años, pero probablemente más, 6 horas al día durante 5 días escolarizados. Eso crea una experiencia tremendamente potente, lo graba a fuego en nuestra conciencia, que es dar clases. ¿Cómo es la relación con el alumno? ¿Cómo es la relación con el profesor? ¿Qué tipo de actividades se pueden hacer? ¿Qué es posible y qué no es posible hacer en un aula? Entonces, claro, cuando yo pienso en dar clase, pienso en ese modelo y resulta que cuando yo estoy pensando en esa idea de transmitir conocimiento, ahora cuestionaremos eso también, claro, el móvil es un problemón. Pero si yo pienso en hacer un periódico escolar, ¿eso es un problemón o tiene utilidad? Claro, la reflexión que os traigo es pensar que también la distracción tiene que ver con el tipo de actividad que planteamos, no exclusivamente con el aparato per se. Tiene que ver con cómo trabaja. Ahora después pondré alguna cosilla. Entonces, de nuevo el problema. Si es necesario, y yo que quede muy claro, soy defensor de la necesidad urgente de una mirada crítica hacia la tecnología. Podemos hablar en la IA de cómo se entrenan los algoritmos, de los ecos que eso tiene y de cómo eso influye si la utilizamos de manera nada consciente. Pero claro, si no educa la escuela, ¿quién? ¿Qué pasa de nuevo con aquellas familias que en casa no tienen la cultura necesaria para poder educar a su hijo y su hija en este sentido? Entonces es necesario que la escuela eh, trabaje esa mirada crítica de las nuevas tecnologías. Claves, algunas claves. Primero, esto es un clásico ya, ¿vale? La innovación no está en las herramientas. Esto que haya que repetirlo en 2025, pues, pero hay que repetirlo. La innovación no está en las herramientas, ¿vale? Porque además yo creo que aquí es importante que entendamos una cosa. Cuando Frey, ¿habéis visto la película El maestro que prometió el mar? ¿Sí? ¿Os gustó? Sí, ¿no? Claro, en aquel momento la imprentilla era tecnología. El lápiz que tiene, el boli que tiene Manuel ahí, es tecnología. Yo ese lápiz puedo utilizarlo para escribir una obra maravillosa o para clavárselo a Carmen en el ojo. ¿Es bueno o es malo el lápiz? Hombre, depende del uso. Esto no quiere decir que las tecnologías sean inocuas, ni mucho menos. Quiere decir que cómo trabajemos con ellas es lo que dice que tengan o no tengan sentido educativo. ¿A mí qué me vale de guía en un primer momento? Que cambie la relación con el conocimiento. Esto que os decía de que la cultura escolar tiende a reproducir. Si yo estoy utilizando las tecnologías y eso hace que mi alumnado pueda elaborar, contrastar, poner a prueba, diseñar, plantear nuevos conocimientos, trabajar esa información, a mí me parece que, hombre, a priori tienen un uso importante. ¿Cuál es la guía para tomar decisiones? Pues yo lo siento mucho, pero hombre, claro, yo vengo a hablar de mi libro, la pedagogía. Claro, la pedagogía es la que sirve para tomar decisiones en la práctica, la pedagogía, la didáctica. ¿Cuándo una actividad es más educativa que otra? Pues tiene que ver con el diseño de la actividad. Después voy a dar algunas guías, ¿vale? Para que no me quede solo en la crítica. Pero fijaros, ¿cómo puede ayudar en la tecnología? Mirad, yo pienso, por ejemplo, en eso. Pienso en los mapas estos con polvo, ¿no? No sé si todavía están para ver los mapas del mundo. Y luego pienso en Google Earth. Hostia, tú. Pienso en... ¿Conocéis el videojuego el Assassin's Creed Origins? ¿No? Qué mal. Assassin's Creed Origins, ¿no? Hay un vídeo maravilloso en internet que se llama Why Games, que podéis ver, que explica por qué jugar a ese tipo de videojuegos puede tener un componente educativo. Maravilloso. En este juego han recreado todo el Egipto antiguo y han hecho una parte de visita turística para poder ver en la escuela. Entonces existe la posibilidad de que nuestro alumnado esté viendo en un videojuego cómo era el antiguo Egipto recreado con absoluta fidelidad. Entonces, me parece fantástico. Pero pienso cuando estuvimos haciendo una investigación del metaverso en cómo los alumnados de FP con las gafas de realidad virtual podían ver cómo montar un motor. O pienso cómo nos contaba un compañero que creo que era de farmacia, cómo montaban proteínas con gafas de realidad virtual.
ahí lo que tiene sentido no es la tecnología, es el diseño de la actividad. Pero curiosamente hay una conexión de alguna manera entre el negacionismo digital con el negacionismo pedagógico, aunque la pedagogía, pues yo diciendo lo mismo desde el 2003. Pero de nuevo esa pregunta que quiero que esté siempre presente. Si no educa la escuela, ¿quién educa? En este sentido. Y venga, algunas pistas. ¿De qué hablamos cuando decimos que una actividad es educativa? En primer lugar, valor de uso versus valor de cambio. Cuando el único sentido del conocimiento escolar es cambiarlo por una nota, estúdiate esto que ya cuando seas mayor tú sabrás para qué te vale. Esa actividad es de muy bajo valor educativo y hay muy pocas probabilidades de que llegue a algún tipo de aprendizaje de calidad. Es un aprendizaje efímero, sí, tú lo vomitas en un examen, uy, qué bien, tienes un 10, 2 días después no te acuerdas de nada. Nosotros hacemos todos los años un examen de segundo de la ESO a gente en ejercicio, nunca aprueba nadie, nunca, jamás, ¿vale? ¿Valor de uso qué es? Es usar el conocimiento como lo que es el conocimiento, una herramienta para interpretar la realidad, ¿vale? Para poder aplicar, para poder utilizar, para poder tomar decisiones. Eso sí que tiene más probabilidades de crear un aprendizaje de calidad en nuestro alumnado. Esto tiene que ver con una cosa que hablaba Freire, que es la educación bancaria, para criticarla, que almacena todos estos conocimientos como si un banco se tratara, que ya en el futuro verás para qué te decía. Entonces aquí hay toda una crítica sobre cómo eso perjudica siempre a las clases sociales más bajas, que son las que no tienen esa expectativa. Si os interesa el tema, después me preguntáis, ¿vale? Otra idea, transmitir el conocimiento. Tengo una mala noticia, el conocimiento no se transmite, lo que se transmite es la información, ¿vale? Que cree conocimiento, eso es otra cuestión. El conocimiento se da cuando conectamos esa información con la que tenemos nosotros en nuestra cabeza. Y eso básicamente es aprender. Entonces, hay que elaborar la información para que construya conocimiento. Yo tengo un amigo, tengo un amigo que siempre dice que si esto fuera tan fácil, bastaría con poner altavoces en las calles repitiendo, ¿no? La información y todos aprenderíamos, ¿no? No funciona así, por desgracia. Sin embargo, ya hemos visto que nuestra escuela está enfocada a esta idea de trabajo. Motivación intrínseca, de esto los psicólogos y las psicólogas saben más que yo, pero sabemos que para que haya un aprendizaje de calidad tiene que haber motivación intrínseca, es decir, que el alumnado quiera hacer lo que está haciendo, quiera trabajar en lo que está haciendo, quiera disfrutar de eso, no por la nota, que esto sería extrínseca. Entonces, la motivación intrínseca aparece cuando la actividad por sí misma tiene sentido. Tiene sentido. Cuando yo estoy haciendo cosas que, hostia, pues esto tiene sentido. Ponía ante el ejemplo de la elaboración de un periódico escolar. Pues estoy estudiando los textos periodísticos porque tengo que componer una noticia y tengo que colgar esto y tengo que medir aquello y tengo que maquetar. Entonces el conocimiento tiene una utilidad, tiene valor de uso y entonces puedo entender para qué está. ¿Vale? La práctica es fundamental porque si no hay práctica no podemos ver ese valor de uso. Y además es en ella donde yo puedo, con los contenidos escolares, que son contenidos rigurosos, reconstruir mi experiencia. Mi experiencia no tiene contenido riguroso, ¿vale? Un contenido de bajo nivel de calidad. Lo que os decía del metaverso, cuando yo puedo estar elaborando y metiendo proteínas y viendo cómo las compongo, ese conocimiento tiene una utilidad. Pues oye, necesito formar un nuevo compuesto aquí y ahora, estoy practicando. Practicar en un sentido muy amplio no quiere decir que todo tenga que ser utilitario, pero por lo menos tengo que poder utilizar el conocimiento para elaborar, contrastar la información. Quiero que penséis aquí las posibilidades que ofrece la IA, la inteligencia artificial, para poder elaborar. Mirad, una anécdota muy rápida con esto. Yo utilizo la IA en clase con mi asignatura con mis alumnos de primero de didáctica general de educación primaria. ¿Y sabéis lo primero que observo? Que tú se la das y lo utilizan como una enciclopedia. Tú se la das, le preguntan y lo que les ponga te lo contesta. Claro, así es un riesgo enorme. Porque damos por sentado cosas que no tienen por qué saber serlo. Ya sabéis esto de que la IA alucina, de que la respuesta... Pues yo lo que les digo es, no, si la gracia es repreguntar. La gracia es que ya la IA te diga, tú le metas información, con lo que te diga lo vuelva a contrastar, ahora vuelva a elaborarlo, lo vuelva a introducir y vayas construyendo tú todo lo que vamos trabajando. Ahí hay muchísimas posibilidades de práctica a la hora de trabajar la información. Entonces, claro,
Todo esto conforma un escenario que es, si trabajamos así, pueden ofrecer. Entonces, la tecnología que os contaba al principio, cuando hemos visto la cultura escolar que no podía, que no encajaba, aquí encaja, podemos utilizar la tecnología, claro, con sentido educativo. Mirad, una cosa muy sencillita, ¿vale? Y ya voy terminando. Pongo esta experiencia, pero podría poner miles, porque la teníamos muy cerquita, ¿vale? Un instituto. Los alumnos dan todas las materias, psicología, filosofía, llevando y responsabilizándose de un canal de YouTube que producen ellos. Crean los guiones, hacen las entrevistas, trabajan los contenidos para hacer las entrevistas. Estuvieron, si a alguien le interesa la experiencia, yo le doy la referencia después, ¿vale? Fijaros, los canales que tienen, Leocracia, Asuntos de Convivencia Política, Victoria Violeta, es un programa feminista, Dementes, que es el rincón para hablar de psicología, del comportamiento, y lo que van haciendo es trabajar todos los contenidos a través de un canal de YouTube y de programas que producen. Nada tampoco del otro mundo, a nivel tecnológico digo. ¿Aquí la tecnología es un obstáculo o un problema? O sea, es poca disyuntiva, ¿es un obstáculo o es una ayuda? Es el subconsciente, ¿eh? Aquí la tecnología al servicio de qué está. ¿De qué está? Está al servicio de un diseño didáctico. Entonces aquí la tecnología puede ser una oportunidad de aprendizaje. De otra manera, pues no puede. En cualquier caso, la reflexión para terminar es, la tecnología de alguna manera proyecta exigencia en la escuela que tenemos el deber, por justicia social, de resolver. Por lo que os decía, si no lo hace la escuela, ¿quién? Y para hacerlo, debemos repensar los contenidos, pero también debemos repensar cómo se trabaja. Igual, no hay mal que por bien no venga, y esto de la tecnología, aunque yo lo dudo, viene a dinamitar una forma de trabajar que ya lleva años en crisis en la escuela. Pues igual es buen momento. Y con esto serían mis reflexiones. Muchas gracias y espero que no os haya aburrido. ¿Te interesa?